Soy el doctor Guillermo Tapia. En esta ocasión vamos a topar un tema que es bastante importante en la salud, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad bastante común en nuestro medio. Prácticamente es una enfermedad que se le va a topar todos los días y la mayoría de personas van a ser hipertensos y no van a darse cuenta porque es asintomática hasta que ya es demasiado tarde. Entonces vamos a hablar. Hipertensión arterial nosotros conocemos cuando hay un valor superior a 140 o 90 milímetros de mercurio, tomada en tres ocasiones distintas dentro de los primeros 7 días en condiciones basales, es decir, reposo, usando un tensiómetro de mercurio o aneroide o dispositivo eléctrico. Prehipertensión definimos cuando esté un valor entre 130 a 139 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? La mayoría de veces se debe a lo que hemos estado viendo en las clases del analizador cuántico, es decir, al exceso de peso, antecedentes de consumo de licor, toxinas en la sangre porque hay intoxicación, campos de interferencia como endodoncias, terceros molares, cicatrices, factores emocionales como estrés, el clima, también tiene bastante relación con la presión, metales pesados, sal común que se utiliza fluoratos de sodio y a veces la presión no tiene causa y el 90% de ellas se relaciona con hipertensión arterial esencial, o sea, sin causa. Para saber si una persona es hipertensa, lo primero que hay que hacer es tomar la presión. Entonces, ¿cómo se toma la presión? Pues bueno, utilizamos un aparato que mide la presión. El mejor es el mejor aparato es el esfigmomanómetro médico, que es de mercurio, seguido por el esfigmomanómetro de pulso. Y también estos también sirven para ser buenos, pero es preferible tener un esfigmomanómetro profesional. Bueno, la presión arterial, ¿por qué se produce? Porque la sangre sale por la aorta en un promedio de 180 milímetros de mercurio y para difundirse en el resto de organismo tiene que bajar para llegar acá en cero. Entonces sale de la aorta con 180 y se distribuye a través de las distintas arteriolas hasta disminuir la presión y llegar a cero. Entonces hay una presión que es la de inicio, que es la sistólica, que es de 120, y la diastólica, que es de 80, y la frecuencia cardíaca que debe estar entre 70 a 100 latidos por minuto. Entonces, estos aparatos ya nos dan estos datos. ¿Cuándo sabemos que es hipertensión? Pues cuando tenemos un valor superior a 120 o 80. ¿Cuál de las dos es más peligrosa? El de abajo, este valor, porque este valor significa que la presión está relacionada con los vasitos y puede. Entonces, este valor es importante. La persona, ¿cómo debe estar? Debe estar sentada, reposando el esfingomanómetro a la altura del corazón. Se debe de aplastar y suela y entonces se escuchan los latidos y la máquina inmediatamente nos da los datos de la presión. Aquí nosotros utilizamos un aparato para escuchar el soplo que se genera y el primer soplo es de la sistólica y el último es de la diastólica. La presión arterial está relacionada bastante con el volumen de sangre. Por esa razón es que las personas que están gorditas empiezan a subir la presión. Y también se relaciona bastante con la edad del paciente, porque entre más edad se avance, va a haber mayor déficit constitucional y va a haber la presión arterial. Los valores normales de la presión arterial son entre menos 120 a 80. Esta es una presión óptima que lo tienen atletas, gente joven. La presión normal entre 120 hasta 130. La normal alta de 130 a 140.
Actualmente esto ya lo están relacionando como prehipertensión, o sea, ya es una nota de alta. El analizador cuántico esto ya nos da y nos indica que ya es una prehipertensión. Hipertensión grado 1 de 140 a 150. Hipertensión grado 2 de 160 a 179. Hipertensión grado 3 más de 180. Hipertensión sistólica aislada cuando solamente sube un dato de la presión. Entonces nosotros tenemos estos valores para saber cómo está una persona o un paciente o alguien que se va a hacer el análisis cuántico, ¿no? Los síntomas, la mayoría de veces, el 90% de ocasiones no presentan ningún síntoma. Las personas saben que son recién hipertensas cuando se les toma la presión en la consulta. Bueno, cuando ya hay problemas es que la presión ya se ha subido bastante y puede venir con dolor de cabeza, náuseas, vómito, confusión, cambios de la visión o sangrados nasales. Entonces, cuando una persona ya tiene estos componentes, probablemente sea hipertensa. Por esa razón es un signo vital para saber cómo está la presión. Dentro de las causas bioenergéticas que se produce la presión arterial, nosotros tenemos algunos órganos. Por ejemplo, tenemos el hígado, que ya hemos hablado bastante en el curso del analizador cuántico. Lo que se denomina viento en hígado. Aquí siempre vamos a hablar de metáforas. Por ejemplo, viento viene a ser una energía que se mete en el interior del organismo y que empieza a mover las distintas moléculas, generando turbulencias en los elementos de la sangre. Es decir, que los eritrocitos empiezan a agitarse y a disiparse con mayor fuerza. Fuego en hígado significa que es más fuerte, por ejemplo, una emoción fuerte, donde la sangre ya empieza a generar calor y entonces puede hacer trombos. Estancamiento del ki del hígado generalmente se debe a que las personas comen alimentos copiosos y el hígado ya no puede tolerar, o personas que consumen bebidas alcohólicas, o personas que tienen emociones fuertes que afectan al hígado. Flema que obstruyen los orificios y vasos sanguíneos. Esto ya hemos hablado bastante con respecto a la toxemia de la sangre relacionada al colesterol, relacionada a los metales pesados, relacionado a complejos de anticuerpos que pueden estar alterando. Éstasis de sangre colaterales, bueno, cuando la persona, esto lo vemos en viscosidad sanguínea, la persona está relacionada con problemas de falta de ejercicio, vida sedentaria, además de eso está subiendo de peso. Deficiencia de yin de hígado de riñón significa que el hígado está débil porque en un inicio podía responder, pero a medida que pasa el tiempo termina debilitándose y generalmente hay dolores de espalda ya. Desarmonía de vasos penetrantes y directores son dos meridianos que están en el cuerpo y se relacionan con el riñón. En resumen, las causas de la hipertensión arterial es el estrés emocional, especialmente relacionado con la ira, que consume el elemento madera, que viene a ser el riñón, exceso de trabajo, sedentarismo, edad avanzada, déficit de yin de riñón, déficit de vitamina C, vitamina D3, magnesio y potasio, dieta irregular, el consumo de frituras, metales pesados, grafeno y alimentos sintéticos. Entonces es una disarmonía entre el complejo hígado-riñón. Vamos ahorita a ver un caso clínico real que acudió a nuestra consulta, ¿no? Se trata de un paciente hipertenso con 200 a 110 milímetros de mercurio, toma losartán de 100 y carvedilol de 10, índice de masa corporal 26, y nosotros en el analizador cuántico lo catalogamos ya con un índice de sobrepeso, obesidad tipo 1. Nosotros lo que hicimos fue una infiltración de impletol en el cico de la cicatriz de la vesícula y la presión se normalizó por un momento.
Entonces, como vimos, hay varias causas que la medicina occidental nunca lo van a tomar en cuenta, como son las cicatrices a nivel de la vesícula como causa de enfermedad. Aquí también utilizamos un analizador cuántico que también es de nuestra línea GT y también nos da los datos. Bueno, nosotros en este paciente hacemos el informe en resumido. Entonces, en el informe en resumido, nosotros hemos hablado bastante de lo que es la viscosidad de la sangre. Aquí la sangre se torna viscosa, ¿por qué razón? ¿Por qué razón se puso viscosa la sangre? Pues porque la sangre está llena de colesterol, está lleno de estos elementos que ya hemos avisado con anterioridad, de anticuerpos, de metales pesados. Todos estos elementos han hecho que la sangre empiece a agitarse y a moverse. La viscosidad de la sangre también hablamos con el fenómeno Rayleigh y nos da muchos datos importantes a, a lo que se relaciona el estado de nutrición y el estado de vejez de la sangre, ¿no? La función gastrointestinal tenemos una gastritis, la función hepática, metabolismo de proteínas, función renal, urobilinógeno y nitrógeno en sangre. Entonces estamos viendo que aquí este paciente tiene varios problemas, ¿no? Por un lado está apareciendo una gastritis, por otro lado el hígado no está funcionando bien, hay muchas proteínas que están llegando. El estado del nervio cerebral es que el suministro de tejido sanguíneo cerebral se está deteriorando. Hay problemas de densidad ósea, o sea, pérdida de minerales. Está empezando a aparecer una enfermedad reumatoide, probablemente sea de origen lumbar. Le está faltando varios oligoelementos, calcio, hierro, selenio, potasio, magnesio, manganeso, flúor, molibdeno y estaño. Carencia de vitamina A, B2, B12 y C. Aminoácidos como la lisina, fenilalanina, isoleucina y coenzimas de ácido pantoténico, ¿no? También está empezando a haber problemas de tiroides, índice de ganglios linfáticos. Bueno, en fin, nosotros tenemos en este paciente un problema que es debido a la obesidad. Y esto está originando que el corazón empiece a estar intoxicado en la sangre y la sangre empieza a afectar a los demás elementos. Empieza a haber gastritis, un poco de función hepática, función renal. El paciente no mencionaba ninguno de estos síntomas, pero aquí el analizador cuántico nos da como síntomas de alarma, porque esto va a ocurrir que empiece a lesionarse poco a poco y dentro de un tiempo el paciente ya empieza a tener problemas de reumas, problemas de pérdida de memoria, porque la hipertensión se relaciona con el suministro de tejido cerebral, y a medida que pase el tiempo va a haber varios problemas. El potasio es un oligoelemento fundamental que nosotros utilizamos para bajar la presión arterial y todos los cardiólogos insisten en que administrar potasio. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber que entre más desorganizado esté el sistema cuántico, obesidad, toxinas de la sangre, será más difícil de tratar con la medicina natural o alternativa. La hipertensión es una enfermedad que se la puede tratar en los estadios iniciales, es decir, cuando estamos en estos datos que iniciamos, es decir, aquí, cuando está entre 120 a 129 y 80 a 24 y no consume ningún antihipertensivo. En este estadio nosotros podemos tratar la hipertensión de forma natural, pero cuando una persona ya está con presiones altas, en especial si está en grado 1, 2 o grado 3, es muy, pero muy difícil tratarlo con medicina natural en vista de que es una desorganización amplia del sistema nervioso vegetativo y restaurar estos valores son muy difíciles. Y bueno, podemos nosotros bajarle un poco la presión, sí, pero incluso ni la medicación occidental pueden responder a estos estadios, ¿no? Cuando son más de 180 o 110. A veces toca hospitalizar a los pacientes y poner antihipertensivos isquémicos.
Como decía, la mayoría de veces la hipertensión arterial es totalmente asintomática. Muchas personas que ahorita nos están escuchando pueden ser hipertensas y no lo saben. Por esa razón es necesario tomarse la presión una vez al año y tener registros de la hipertensión. El órgano que produce estos problemas es debido a que el hígado se inflama y poco a poco va debilitando los demás órganos del organismo hasta llegar al riñón, que es prácticamente la última lesión que tiene el hígado. Está relacionada directamente con varios órganos porque están lesionados. Bueno, lo importante aquí es evitar que la enfermedad progrese y se pueden dar algunos suplementos alimenticios para lograr tonificar el tono vascular. Entre ellos se tiene a lo que son las vitaminas, en especial la vitamina C, porque la vitamina C logra repavimentar el epitelio que empieza a deteriorarse. Las vitaminas B2 y B12 ayudan al epitelio a producir algunas enzimas y algunas hormonas que ayudan a bajar la presión. Y también tiene propiedades antioxidantes que evitan el desarrollo de la enfermedad de la aterosclerosis. Hemos visto ya que varios oligoelementos, por ejemplo el potasio, el magnesio, el manganeso, son vitales para que empiece a funcionar adecuadamente el organismo y con esto empiece a mejorar el sistema de riñón y también a compensar. En el ionizador cuántico no hemos hablado de que esto significa anemia, sino esto hablábamos de que esto significa inflamación. Entonces, estos datos nosotros podemos darlo por vía oral, ¿no? Entonces, suplementos de potasio, suplementos de magnesio, de manganeso, ayudan bastante y los suplementos de vitaminas. Los vasos sanguíneos están conformados por estos aminoácidos esenciales que no produce el organismo y tenemos que consumir de forma natural, que se encuentran en plantas leguminosas como es el frejo, la quinoa, o también se lo puede consumir a través de lo que son el colágeno hidrolizado, en especial para las personas que necesitan gran reparación. La lisina, fenilalanina y isoleucina son aminoácidos que provienen del amaranto, de la quinoa y también de las leguminosas como las lentejas. El ácido pantoténico, esto es fundamental para la piel y para que empiece a funcionar lo que son los epitelios. Hay que considerar que una vez que se activa esta enfermedad metabólica, las hormonas relacionadas con la tiroides también se empiezan a afectar. Entonces puede ser que estés haciendo un problema de hipotiroidismo y no lo sepa el paciente. Por esa razón hay que pedir exámenes de la tiroides para saber si el paciente tiene o no tiene hipotiroidismo. Y también se necesita saber cómo están los otros elementos que nosotros hemos encontrado. Entre más desorganizado es un sistema, más difícil va a ser tratar. En ocasiones se necesita iniciar con un proceso de desintoxicación o detox y limpieza de la pared arterial. Como hemos visto, el estrés laboral, la presión, hacen que empiecen a haber estos problemas. Entonces, un desorden alimenticio puede generar lesiones a nivel del hígado y el hígado se inflama, se hace graso y este colesterol empieza a inflamar a las arterias, haciendo duras. Por esa razón es que la presión es muy difícil ya bajar cuando son estadios avanzados y en especial en personas de la tercera edad, porque ya se instauró esta enfermedad que era la aterosclerosis que hemos visto en las semanas pasadas. El déficit de vitamina C acelera la aterosclerosis, esto es fundamental. Si no hay vitamina C, se acelera esta enfermedad y se acelera rapidísimo. Ahorita estamos en una etapa de déficit de vitamina C enorme y se está desarrollando esta enfermedad de la aterosclerosis. La sangre se vuelve de color negra
y empieza a afectar a varios órganos, como es el cerebro, produciendo trombos, ictus, infartos, lesiones renales, etcétera, ¿no? El tratamiento siempre va a ser enfocado a la causa o a la etiogenia. Hay presiones arteriales que están relacionadas a causas funcionales, por ejemplo, las arterias del riñón se estenosan y es una hipertensión maligna. Es bastante raro, pero ocurre. El problema son debido a que hay déficits nutricionales, en especial en los estadios iniciales. Por ejemplo, lo que es el complejo B, el déficit de glutatión, ácidos grasos, la toxicidad de metales pesados, grafeno, entre otros. Con respecto a dudas del analizador cuántico, ahí siempre hacen la pregunta que me dicen, ¿el analizador cuántico reemplaza los tensiómetros? Pues la respuesta es no. La única forma de saber si una persona es hipertensa o no es hipertensa es a través de lo que es la medición de la presión arterial. No, no existe otra forma. Entonces nosotros tenemos que tener este aparato para medir la presión arterial, conocer estos datos de 120-80, que son los fundamentales, y si alguno de los dos está por encima de los normales, en especial cuando tenemos estos datos de 140-90, entonces ya estamos pensando que la persona puede ser hipertensa y tiene que hacer un cambio drástico de los factores de vida para que no le suba la presión más, porque esto sube rapidito, ¿no? Entonces, de 140 está un mes y después hay más problemas y sube a 180 hasta que puede generar las complicaciones de la hipertensión. La hipertensión, ¿qué problemas nos da? Pues la hipertensión nos da las lesiones que nos está indicando el analizador cuántico. Nos puede dar cardiovasculares y cerebrovasculares con formación de trombos, lesión del riñón, que también puede ocurrir, lesión de enfermedades reumatoides con dolores de espalda. La mayoría de personas vienen por dolores de espalda y salen con el diagnóstico de hipertensión. Déficit de vitaminas, minerales, eso también está relacionado con hipertensión. Entonces, el objetivo aquí no es de buscar una causa directa, sino equilibrar para que la persona se mantenga en un buen estado. Entonces, es necesario ver los datos que tenemos en el estado cuántico y ver qué es lo que le puede ayudar a la persona. ¿Qué es lo que empeora la presión alta? Pues lo que es las bebidas energizantes que tienen cafeína. Complica también lo que es la presión alta, lo que se relaciona con la vida sedentaria, permanecer más de 6 horas sentado. La presión alta también se relaciona con la obesidad. La presión alta también está relacionada con la diabetes, el hipotiroidismo. Y también está relacionada cuando una persona pierde bastante el peso súbitamente, por ejemplo, cáncer, diabetes mellitus altas. Entonces también. Actualmente la presión arterial también se debe al virus COVID, porque el COVID, el virus este, destruye los receptores AC2 de la presión y entonces existe problemas a nivel del epitelio y existe hipertensiones y hipertensiones fuertes. No sé si es que tienen alguna duda o algo para ayudarles, alguna pregunta o algo. No sé, alguna inquietud con respecto al analizador cuántico y la presión. Karen, ¿alguna duda? No, no, o sea, de mi parte no. Ya listo. No, todo está muy claro, gracias. Ya listo, entonces. Bueno, entonces nos estaremos viendo mañana con otro tema relacionado con la presión arterial o las enfermedades cardiovasculares. Bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.